¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vuelvo un tiempo después, estamos un poco relajados, pues vuelvo con una serie que me ha gustado mucho, una miniserie que se estrenó en diciembre de 2022 en Reino Unido, porque es una producción británico-estadounidense, Un espía entre amigos, A Spy Among Friends, que es de Sony, es de Sony Pictures, se distribuye en la Metro-Goldwyn-Mayer, pero en España llega a Movistar. ¿Cuándo llega? Este viernes 13 de abril de 2023, una serie que me ha gustado, que me parece exquisita en muchos aspectos que luego veremos. Y sin más dilación, vamos a analizarla. Happy New Year. Happy New Year, old socks. To peace at last. To us. And to getting away with it. Nos encontramos con una miniserie de 6 capítulos tirando a bastante largos que nos sitúan en la Inglaterra de 1963. Es la adaptación inspirada en el libro de Ben Macintyre sobre esa investigación acerca de la deserción de la gente del MI6, que como sabéis es la agencia de inteligencia secreta de Reino Unido. Kim Philby como agente doble que huye a la Unión Soviética y se le considera un traidor. Temas peliagudos, ¿verdad? Estos de espías, de Guerra Fría, de investigación, de traición, de agentes dobles, de comunismo, de capitalismo, de imposición, de pues esa hegemonía, ¿no?, de Estados Unidos sobre el mundo, que es como acabó, como sabéis, obviamente. Debemos entender que se basa en el libro más vendido de la historia del New York Times de Macintyre, que va sobre esto, pero realmente es un reflejo de una historia que pasó aquí por motivaciones dramáticas, se cambian nombres, se cambian historias y se añade ese tono más emotivo, sobre todo porque un personaje fundamental es Nicholas Elliot, que es el eje central narrativo de esta serie, que es el personaje de Damian Lewis, que es precisamente ese amigo que se entera de que durante más de 20 años Philby ha sido un agente doble, les ha traicionado. Entonces se añade este cariz emocional, de amistad, de afecto, sobre este colega que al final trabajaba para la KGB, ¿no? Impresionante. Si bien es cierto que, como digo, a pesar de que Elliot es un fundamento dramático de esta serie, el producto inevitablemente cuenta de partida con esa mística, ¿no? Ese morbo alrededor de la figura de Kim Philby, que ha pasado a la historia probablemente como el mayor traidor del mundo de los espías, también el mejor espía porque lo consiguió durante más de 2 décadas, ¿no? Por tanto, es el mejor en su trabajo y esto también se refleja aquí. Claro, para ponernos en contexto, debéis entender que Kim Philby históricamente es uno de los 5 de Cambridge, que es un grupo de la inteligencia británica de agentes que eran agentes dobles y que traicionaron a su país haciendo muchísimo daño desde la década de los 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo terminó ese grupo, pero Philby se adentra también durante la Guerra Fría, que de aquí va, porque es 1963 cuando se empieza a investigar, se descubre, y causa muchísimo daño, pasa a la historia y sobre todo muchas vidas de compatriotas, gente también inocente. Y claro, la serie juega con este punto atractivo que, como digo, tiene mucho morbo y no es tanto su traición o su ideología comunista, sino por qué capturaron a Philby. O sea, por qué precisamente no le capturaron, por qué consiguió escapar a la Unión Soviética, y que aquí entra de lleno el personaje de Elliot para saber sobre esta amistad y juegan con eso, ¿no? Y aquí está lo interesante de la serie. Y en este sentido os digo que es una pasada, es exquisito. Este es el eje argumental de la serie y obviamente el personaje de su amigo íntimo, Elliot, juega un papel esencial. ¿Cómo pudo engañarle tanto tiempo? ¿Lo hizo realmente o ya lo sabía? ¿Le dejó escapar? Todas estas preguntas van pululando en una atmósfera de muchísima tensión y dudas que como espectador recorres y hace que quieras ver el siguiente capítulo enseguida. Y hemos también de tener en cuenta que él fue interrogado en su momento, fue acusado, incluso públicamente se le expulsó del cuerpo de inteligencia del MI6, pero esto no impidió que siguiera haciendo sus trampas, sus daños y causando esas muertes de compatriotas, ¿no? Claro, todo esto se sostiene porque él pertenecía a digamos, esa esfera cool de inteligencia donde nadie podía imaginar que fuera un agente doble y que fuera a causar todo eso. E incluso fue el agente de inteligencia más famoso del mundo en ese momento, del país. Claro,
Todo se destapó cuando ya era algo tan atroz, tan evidente que no se podía sostener, pero él sabía moverse, sabía engatusar. Esto se refleja muy bien, sobre todo luego veremos en la magnífica interpretación de Guy Pearce, que es un actor que me encanta. Sabía engatusar y se iba moviendo con sigilo, hablaba cuando tenía que hablar, liaba cuando tenía que liar, y esto se ve muy bien en la serie y me encanta también, está muy bien hecho. Porque de esto trata la serie, de ir desgranando el pastelón que supuso esta historia para dilucidar los hechos reales, y tú como espectador tienes que ir construyendo. Pero como digo, teniendo por asumido que se trata de una ficción, esto es importante, y que de hecho lo explican así, es un imaginario sobre el libro en el que se basa. Porque no es exactamente un calco de la dinámica realista del libro, que básicamente es una crónica de lo que sucedió. Una crónica, por cierto, de algo histórico. Y como suelo decir, como sabéis, que lo suelo decir, en este tipo de productos son fundamentales las interpretaciones, productos que se amoldan a la elección de los personajes, son clave porque el nivel interpretativo no se queda en segundo lugar a merced de otros elementos como una película, por ejemplo, de ciencia ficción, donde es evidente lo que destaca, o una película de mera fantasía, o una película como Avatar, por ejemplo, que el aspecto visual es lo fundamental, no son las interpretaciones ni es otra cosa. Pues aquí la elección es perfecta y como digo, son elecciones inmejorables. Primero tenemos a un Guy Pearce sensacional haciendo del traidor, generando en todo momento ese convencimiento en el televidente de que estás viendo al tipo siniestro, pero que a la vez te enamora. Tiene esa habilidad, su actuación consigue destilar ese punto cool, casi snob, de la alta inteligencia británica, como decía, pero con ese estilo tan característico. Como digo, la elección perfecta. Después, el que para mí hace el trabajo más sobresaliente, quizás no el que más destaca, pero sí el más complejo por la propia naturaleza del personaje que interpreta, ¿no? En ese tono comedido y caballeresco inglés de Nicholas Elliott está un Damian Lewis escandaloso, que por cierto es del de Homeland, por si no os acordabais. Y su titánica labor aquí es equilibrar con gran riesgo el error de dos facetas evidentes, la del amigo dolido por la traición y la del oficial de inteligencia que debe interrogarle lejos de parecer afectado por unos hechos que evidentemente le afectan a nivel emocional. Casi diría que hay otra dimensión, esa del agente y amigo que a su vez es interrogado y debe responder ante la autoridad competente, que esto también se ve en la serie y es fundamental. Como digo, en ese personaje hay enfado, hay ira escondida, hay miedo por su trabajo, a la vez una devoción irracional por su amigo Philby. Y todo ello con mucha elegancia, una actitud muy comedida. Eso sí, cuando deja entrever su corazón, lo que verdaderamente siente es fascinante, digno de ver. Y por último, que no se me olvide a Anna Maxwell Martin, una bestia haciendo de la interrogadora de Elliot. Yo diría que es como ese equilibrio narrativo entre los otros dos personajes, esa pieza que hace que toda la serie encaje bien. Ella misma también va mostrando su lado más humano incluso a través de esa feroz representación de la justicia implacable y fría frente a una historia que, como sabemos, no es tan sencilla como la ambición de dinero o poder o incluso la ideología comunista. Y es verdad que, como digo siempre, no todos los productos son para todo el mundo. En esta ocasión tenemos un producto de ritmo muy pausado, muy pausado, pero perfectamente equilibrado. Es decir, una película que sea una auténtica maravilla o una serie puede no gustarte, puede aburrirte, eso es subjetivo, y una auténtica bazofia te puede encantar. Ahí no me meto, pero es verdad que no es para todos, pero hay que tener paciencia. Deja que vayan pasando esos primeros capítulos de presentación de las causas, de las motivaciones, de la propia historia morbosa que decía de esta traición, pero sobre todo dejándote ver un poco esa relación emocional entre ambos que configura toda la historia, que afecta al país, pero sobre todo a esa amistad, que es lo interesante de esta serie. Y es cierto, posiblemente no reinventa el género, pero sí lo ennoblece con su propia identidad, y esto me encanta, he de decirlo. Es una enorme aportación a una temática súper explotada, sobre todo en lo referente a la Segunda Guerra Mundial, como sabéis que hay muchísimas películas y muchísimas series. Pero aquí hay una esfera emocional muy fuerte que la hace distinguirse. Incluso se puede leer entre líneas un equilibrio entre el clásico patriotismo frente a las fuerzas enemigas y la crítica a la falta de diligencia, pues en la que es una de las catástrofes diplomáticas de esta época de la Guerra Fría.
Y esto es todo, Cineadictos. Como sabéis, yo siempre intento hacer las críticas lo más breves y concisas posible. Yo creo que lo he hecho con esta, los puntos fuertes, los puntos débiles, que es verdad que no veo que tenga puntos débiles por lo que he señalado, pero es verdad también que depende de las subjetividades, que al final las subjetividades son lo que mueve el cine. Al final el cine va la gente a ver lo que le gusta, no lo que ha dicho un crítico, no lo que ha dicho un defensor a ultranza de una verdad, que puede ser verdad, pero al final es lo que te gusta. Y a mí esta serie me parece muy buena como crítico y me ha gustado, me ha encantado ese estilo británico de género de espías, un espía entre amigos con ese cariz emocional, como digo. Si os ha gustado el vídeo, like, campanita para que os lleguen las novedades y dejadme en los comentarios lo que queráis. Me podéis seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.